Purim no te empecé. No, todavía no empecé. Segundo tema, estamos estudiando los fundamentos de la Torah. El Jot y eso de la Torah. Vimos la misma de creer en la existencia de Dios. ¿Se acuerdan? Dios, la verdad absoluta. Todo depende de Él y Él no depende de nada. No quieren entrar, las veo ahí en el... Ahí. Pueden, pero tienen clases allá. Si no tienen clases allá, entren aquí. ¿Tienen vergüenza? Porque no hay lugares. Acá tenemos una silla aquí. Ahí hay otra silla. ¿Acá hay uno? Acá tenemos una y acá tenemos otra. Ah, el de acá está ocupado. Ah, el de acá nada más que... Bueno. La misma de saber que Dios existe, todo depende de Él y Él no depende de nada. Sí. Segunda, que Dios es único. Eso lo vimos la vez pasada. Que es uno y único. Que es uno y único. No hay dos, no hay tres, no hay muchos, hay uno solo. ¿Y cómo es ese uno? ¿Qué significa único? Que no hay nada parecido. Si yo digo esto es una hoja y Dios es uno, no es el mismo uno. Porque esta hoja se puede dividir en partes. Y Dios no tiene partes. ¿Está bien? ¿El cristianismo cree en un Dios único? No. Cree en un Dios que tiene tres. Tres que son uno y uno que son tres. Entonces no cree en un Dios único. ¿Está claro? ¿Está bien? Cuando decimos único es único por el lado que lo miremos. ¿Está bien? Indivisible. Invisible, indivisible. ¿Está bien? Eso es lo que habíamos visto la otra vez. Ahora sigo. Avanzo. ¿Está bien? Elout Barujú. Está bien. Primero me traigo una realidad interesante, pero es complicada. Voy a tratar de explicarla. ¿Está bien? Dice así. Ilu ayu elot arbe ayu gufiot ukbiot. Dice así. Miren lo que dice así. Si Dios es único, ¿no? Dice, si hubiesen dos dioses, Hasbe Jalila, no existe, ¿no? Pero si existiesen dos dioses iguales, necesariamente tendrían cuerpo. Nosotros sabemos que Dios no tiene cuerpo, ¿no? Pero ¿por qué me dice que si existirían dos, tendrían cuerpo? ¿Qué tiene que ver? No, a lo mejor existen dos y no tienen cuerpo. ¿Por qué Rambam me dice, después que dimos la definición de Dios, definición de Dios, ¿cuál es la definición? Tenemos que acordar la definición. Porque es único. Pero ¿cuál es la definición? El ser que no depende de nada y todo depende de Él. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa es la definición de Dios. Pregunta Rambam. ¿Podrían haber dos así? No. Dos, ya esta sería una contradicción, ¿no? Porque digo, el ser que no depende de nada. Yo digo, si hay dos seres que no dependen de nada y todo dependen de Él, entonces no, porque el que todo depende de Él es uno, ¿entienden? Pero dice, es imposible pensar en dos. ¿Por qué? Acá viene, voy a leerla. Ilu, Zehad, Ayugufio, tendría cuerpo. ¿Por qué? Mi penechen animnima shavim bemetziutan mi fradim semise el abemevarot cheiru agufot agbiot. Dice, porque dos. Ahora empieza a definirte. ¿Qué significa si pueden haber dos cosas completamente iguales? ¿Pueden haber dos completamente iguales? ¿Dos hojas iguales pueden haber? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden haber dos hojas iguales? ¿Tiraste que no? Sí. Bueno, digamos que está hecho de dos monedas. Está bien, podría. Si digo dos átomos son iguales. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, porque si son iguales, ¿por qué son dos? Porque son dos. No, pero ¿por qué son dos? ¿En qué se diferencia uno de otro? Si son completamente iguales, ¿en qué se diferencian? ¿Entendieron la pregunta? No, sí. Entonces, si no se diferencian nada, entonces son uno. Entonces son uno. No, entonces son uno. el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué son dos? Dos posibilidades. O porque están en distinto lugar. Eso es lo que lo hace dos. Porque están en otro lado. Este está acá y este está acá. Es igual. Es idéntico. Entonces, ¿pero por qué son dos? Porque este está aquí y este está aquí. ¿Está bien? O, segunda posibilidad. Segunda posibilidad, que no estén en distintos lugares. Entonces, ¿por qué serían dos? Que estén en distintos tiempos. Bien. O que están en distinto tiempo. Es el mismo, pero este está. ¿Por qué lo llamas dos? Porque este estuvo en el año 1920 y en el 1930. Entonces, son iguales, pero cada uno estuvo en distinto tiempo. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron? Es complicada, yo sé que es complicada. No sé para qué me metí. Pero bueno, ¿qué quise decir? Porque quiero tratar de explicarse. ¿Está bien? Entonces,
dos entes completamente iguales se diferencian o en dos posibilidades se pueden diferenciar. O que estén en distinto lugar o que estén en distinto espacio. ¿Está bien? Bueno, ahí dice. No, en distinto lugar o en distinto tiempo. En distinto lugar o distinto tiempo. ¿Está bien? Ahora, si digamos que una persona quiere imaginarse, ¿está bien? Que son dos. Digamos, Hasbe Jalil, alguien quiere pensar que hay dos dioses iguales. ¿Está bien? Pero estoy hablando de un Dios sin cuerpo, sin forma. ¿Me siguen? No estoy hablando de un Dios que tiene cuerpo, estoy hablando de un Dios que no tiene cuerpo. ¿Está bien? Entonces, si son dos seres completamente espirituales, ¿en qué se diferencian? Bueno, aunque están en distinto cuerpo, en distinto espacio o distinto lugar, o distinto tiempo. Pero entonces necesariamente tiene que tener algo corpóreo. No puede ser algo espiritual así. A ver, la característica de estar en distinto espacio, estar en distinto lugar, ¿quién tiene esa característica? Lo material. ¿Me siguen? Lo espiritual no está en un espacio. ¿Está claro? Entonces, si fuesen dos, porque están en distinto espacio, entonces necesariamente tienen que tener cuerpo. ¿Entiendes lo que está diciendo? Y Dios no tiene cuerpo. Es imposible. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Si estuviese, porque un ente espiritual completamente, ¿está bien? En otras palabras, la conclusión que sale es esta: no pueden haber dos entes espirituales completamente iguales. No existe dos entes espirituales completamente iguales. ¿Por qué no? Porque entonces, ¿por qué lo llamas dos? Porque están en distintos espacios. El distinto espacio no tiene cuerpo. Yo te hablé de cosas espirituales. Entonces, ¿por qué lo llamas dos? Lo llamo dos porque son diferentes. Ah, entonces no son completamente iguales. ¿Sí? No puede haber dos entes completamente iguales no materiales. Esa es lo que estoy diciendo. Del momento que no tiene materia, no puede haber otro idéntico. Puede haber otro, pero no idéntico. Eso sí. ¿Me siguen? Por ejemplo, ¿hay algo que sea espiritual y que no sea Dios? Neshamot. Una Neshama puede ser espiritual, ¿no? Ah, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué hay varias Neshamot? Porque si es espiritual, ¿por qué son varias Neshamot? Primero, que está conectada con el cuerpo de cada uno. Entonces ahí ya algo con cuerpo está conectado. Pero digamos que están en el Olam Haba. ¿Están a distinto tiempo? Porque no son idénticas. Eso los hace dos. Si ese alma sería idéntica a ese alma, entonces es el mismo alma. Eso es lo que estoy diciendo. Porque no hay dos entes espirituales idénticos. ¿Entendieron? Profundo lo que dice acá. Entonces dice, y bueno, ¿y qué tiene de malo decir que Dios tiene cuerpo? No. Si Dios tiene cuerpo, también la fuerza de Él sería limitada. ¿Por qué? De nuevo, lo que tiene cuerpo, la fuerza de ese cuerpo es limitada. ¿Es verdad? Toda fuerza que viene de un cuerpo, así como el cuerpo tiene su límite, también la fuerza del cuerpo. Y la fuerza de Dios es ilimitada. Es infinita. Y el sistema se mueve constantemente y no, está bien, es infinita. Por lo tanto, si la fuerza de Dios es ilimitada, tampoco puede tener cuerpo. ¿Está bien? Porque si tuviese cuerpo, la fuerza sería limitada. Y por cuanto que no tiene cuerpo, necesariamente es único. La conversación fue complicadísima, pero no importa. Si quieren profundizarla, la profundizamos otro día más. Pero dijo algo filosófico absoluto. ¿Está bien? Te quiso decir en otra palabra, dijo: Dios no puede ser como una moneda, digamos, de forma. ¿Por qué? Porque hay dos monedas de oro y las dos monedas son idénticas. Sí, pero son idénticas esas dos monedas de oro porque están en distinto espacio o en distinto tiempo. Por eso. ¿Y por qué están en distinto espacio o en distinto tiempo? Porque tienen forma. Pero lo que estoy hablando yo, ¿está bien? No, espera, uno podría decirte, ¿y quién te dijo que Dios no tiene forma? No. Y si Dios tiene forma,
entonces también su fuerza es limitada. ¿Y quién te dijo que su fuerza no? Y la fuerza de Dios es ilimitada. Ah, entonces, conclusión de nuevo, para atrás. Si la fuerza de Dios es ilimitada, entonces no puede tener cuerpo. Y si Dios no puede tener cuerpo, no pueden haber dos iguales. Porque si hubiesen dos iguales, necesariamente tienen que tener cuerpo. ¿Entendieron? Porque la única diferencia que difiere a un elemento igual al otro, la única diferencia es o el espacio o el tiempo. No hay otra diferencia. ¿Entendieron que no hay otra diferencia? Esto es lo que tienen que entender. Porque si dicen, ¿quién te dijo? A lo mejor hay otra diferencia que yo no estoy captando. No hay otra diferencia. ¿Está bien? Por eso, estaría una conclusión interesante. La pregunta sería así, si podrían haber ángeles completamente iguales. Ahora pensemos, según lo que dijimos recién. No puede. ¿Podrían haber ángeles que sean completamente iguales? No existe. ¿Por qué? Porque si fuesen completamente iguales, No habría. es el mismo ángel. No, son distintos. Entonces ¿en qué se diferencian? En que este ángel se ocupa de esto y este ángel se ocupa de aquello. Entonces no son idénticos. Es lo que estás diciendo. Del momento que este ángel se ocupa de este tema y este ángel se ocupa de otro tema, entonces no es lo mismo. Serían lo mismo si serían exactamente en su esencia igual. Y en su esencia igual harían lo mismo. Entonces si harían lo mismo y los dos hacen lo mismo, entonces no son dos, es uno. Es el uno que está haciendo eso. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Por lo tanto, en los ángeles tiene que haber muchos y muchos niveles. Hay un ángel que está más elevado. Y hay otro ángel que viene por debajo. Y hay otro ángel que viene por debajo. Y necesariamente cada ángel no es igual que el otro ángel. Y necesariamente cada ángel tiene su objetivo. Y no pueden ser dos ángeles completamente iguales. Está bien, no importa, complicado. Yo intenté decírselos. Algo intenté. Les dije algo profundo. Para profundizar es bueno. ¿Entendieron? Más o menos. La verdad, no era el objetivo de las... Es interesante que Rambam acá en la Salahot, que no tiene que demostrármelo, me haya traído una demostración. ¿Qué me quiso demostrar? ¿Qué? ¿Qué preguntan? Que se dice, pues, o sea, una parte de ciencia, que dice que la gente del planeta Tierra, Sí. nosotros, no hay ninguna que sea igual. Al otro. Ninguna. O sea, siempre diferenciamos Entonces, en ahí algo. está Exactamente, está bien. La conclusión. Es verdad. Sino que ella me dice que los gemelos. No, se acabó la luz. Ahí está, muy De bien. pronto los gemelos. No, Pero está bien, pero igual, esperen. Pero lo que dijimos, pero no hay problema en que haya dos elementos idénticos materiales. En eso, ¿entienden? En eso no tengo problema. ¿Por qué? Si son idénticos, ¿por qué son dos? Son dos porque están en distinto lugar. Son dos, de verdad. Este está acá y este está allá. O son dos porque están en otros tiempos. De verdad son dos. Pero ¿cómo haces para hacer eso con dos entes espirituales? ¿Entendieron? Es imposible. Es buenísimo esto. Es imposible, ¿eh? Imposible. Idénticamente. Sí es posible si no son idénticos. Bueno, pero eso no es lo que estoy hablando. Acuérdense que quiso demostrar Dios. Que Dios es uno. Que no hay dos iguales. ¿Entendieron? ¿Está bien? Y si dirías que no son dos, si dirías no, yo digo que son iguales. Hay uno que es más grande y otro más chico. Entonces al más chico no lo llamo Dios. No hay problema. ¿Entienden? Yo hablo del más grande. No, ¿quién te dijo que no hay dos del más grande iguales? Imposible, estás diciendo algo que no tiene ningún sentido. No hay ningún sentido en lo que acabas de decir. No hay dos iguales. No hay. Estás diciendo algo sin sentido. ¿Entendieron? Bueno, pero no tengo que traer esto para probarlo, ya está, es obvio. Entonces, ¿Dios existe? Sí. ¿Dios es único? Sí. Para algo más. Elod Baruchu Shemo, oír becojo en lo que es Beno Posek, Ariel Garzo Betamid, en Cojo Koakuf, Beoel Enoguf. Esto no, perdón. Tercer punto. Mefurash Batorá Ubanabi. Está clarísimo en la Torá y está clarísimo en los profetas. ¿Qué? Shena Kadosh Baruchu Guf Gubia. Que Hashem no tiene ni cuerpo ni forma. Vamos al tercer punto que recién lo vimos, pero todavía no lo dijo en grande. ¿Hasta ahora dijimos que Dios existe? Sí. ¿Que Dios es único? Sí. Tercer punto importantísimo. No tiene ni cuerpo ni forma. ¿Está claro?
Si se dan cuenta, es el mismo orden de los 13 principios. Principio número 1, Dios existe. Principio número 2, Dios es único. Y principio número 3, Dios no tiene ni cuerpo ni forma. O sea que Rambam siguió en el Mishneh Torah el orden de los 13 principios. Es clarísimo en la Torah, miren lo que dijo acá, está clarísimo en la Torah y en los Nevi'im que Dios no tiene cuerpo. ¿Qué tendría que traer ahora Maimónides? Si me decís que está claro en la Torah y si está claro en los profetas, ¿qué me tiene que traer? Pesukim. Pesukim. A ver los pesukim que trajo. Vamos a ver. Pasuk número 1. Ki Adonai Elohechem u Elohim Bashamayim Mimael Badal Mitachat. Dios es Dios en el cielo y en la tierra. O sea, Dios está en el cielo y en la tierra. ¿Qué prueba es esto que Dios no tiene cuerpo? Que un cuerpo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Perfecto, bien. Que un cuerpo no puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. ¿Está bien? ¿Entendieron? Si Dios está aquí y está allá, necesariamente no puede tener cuerpo. Porque el cuerpo está en un lugar. De donde empieza el cuerpo hasta donde termina el cuerpo. Pero no, podrían decir, pero ¿por qué no lees el pasuk así? Desde los cielos hasta la tierra, que es tipo gigantesco. No es lo que quiso decir el versículo. No quiso decir que es un cuerpo gigantesco, no quiso decir eso. El pasuk quiso decir que, el pasuk dijo, Dios está en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiso decir el pasuk? Dios está en todos lados, eso quiso decir. Dios está en todos en lados diferentes. Entonces no puede tener cuerpo. No puede tener cuerpo, porque no puedes estar en varios lugares al mismo tiempo. ¿Está bien la prueba? Buena, buen pasuk. Segundo pasuk. Lo reíten col temuná. Cuando recibieron los 10 mandamientos en el Ar Sinai, escucharon la voz de Dios, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan? Sí. No vieron ninguna figura. ¿Se acuerdan que yo les hablé, no? No vieron ninguna figura. ¿Por qué no vieron ninguna figura? Porque no tiene. ¿Está bien el segundo pasuk? También uno podría decir, bueno, ¿no vieron? A lo mejor no la vieron, pero ¿quién te dijo que no la tiene? No, está bien, pero ¿cuál fue la intención ahí cuando dice que Dios, que escuchamos la voz y no vimos nada? La intención del versículo clara es, y no harás ninguna estatua, ninguna forma. ¿Cuál es la intención de todo eso? Que Dios no tiene forma. ¿Se entendió el segundo? Tercero. El primero y el segundo fueron de la Torah. Este de los profetas. ¿De qué profeta? Yeshayahu. Dice así. ¿Con quién me quieren comparar? ¿Con quién me quieren comparar? Dice Dios. ¿Dónde vende este versículo que Dios no tiene cuerpo ni forma? ¿Entendieron la pregunta? El versículo dice, ¿con quién me quieren comparar? Rambam dice, ahí está claro que Dios no tiene cuerpo ni forma. ¿Cuál es la prueba? No entendí. ¿Cuál es la prueba? Incomparable. ¿Con quién? Esperen, de nuevo. No está diciendo, ¿con quién me quieren comparar? Y están esperando que yo le conteste. No. Es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Que se sobreentiende, de la pregunta se sobreentiende la respuesta. ¿Con quién me quieren comparar si no hay nada en esta realidad con que se pueda comparar a Dios? Pregunto, si Dios tuviese cuerpo, ¿se podría comparar? ¿Por qué no? Si tuviese cuerpo, ¿podría compararlo? Sí. ¿Qué dirías? ¿Que es un cuerpo más brillante, más elevado, más no sé? Pero lo podría comparar. ¿Qué dice el pasuk? Que es incomparable. ¿Qué es algo incomparable? Que no hay nada, no solamente igual, semejante o parecido. Si no hay nada parecido, no puede tener cuerpo, porque si Dios tuviese cuerpo, habría algo parecido. Será menor, pero parecido. Pero acá el pasuk dice que no hay nada parecido a Dios. ¿Entendido el tercero? El tercero es contundente. ¿Están de acuerdo con el tercero? Filosóficamente. Es contundente. Del momento que yo digo, Dios, no hay nada que se le parezca a Dios, nunca puede tener cuerpo. Porque si tuviese cuerpo, habría algo parecido. Si yo digo que no hay nada que se le parece, necesariamente no tiene cuerpo. ¿Entendieron los tres pesukim? Uno fue Dios está en los cielos y la tierra. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, si es cuerpo, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, no tiene cuerpo. 2. No vieron nada en los 10 mandamientos, no vieron ninguna figura, porque Dios no tiene ninguna figura. 3. No me pueden comparar a nadie. Incomparable. ¿Por qué incomparable? Porque es diferente a todo. ¿Está bien hasta acá? Está bien. Hasta acá Rambam te trajo. El primer pasuk fue de Devarim 4. ¿Está bien? El segundo, hay quien dice que también de Devarim o de Yoshua. Y el tercero de Yeshayahu.
¿Tenemos otros versículos para decir que Dios no tiene ni cuerpo ni forma? Un montón. ¿Pero qué quieren? ¿Que Rambam me traiga acá 80 pesuquín? No me va a traer 80 pesuquín. Acá me quiere dar acá y me quiere enseñar en corto. ¿Se entendió? ¿Está bien? Muy bien. Segundo. ¿Dónde está? Bueno. Segundo. Dice así. Imken. Entonces pregunta Rambam. Si Dios no tiene ni cuerpo ni forma, entonces ¿cómo encontrás un pasuk en Shemot 24 que dice Tajat Raklav? Debajo de sus pies. ¿Debajo de sus pies? ¿Cómo dice debajo de sus pies si Dios no tiene pies, no? ¿Cómo dice otro pasuk que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios? ¿Dedo? Pero Dios no tiene dedo. ¿Cómo dice otro pasuk? Los ojos de Dios ven la tierra de Israel todo el tiempo. Los ojos de Dios. Dios tiene ojos. Otro pasuk dice Osne Hashem. Las tefilot llegan a los oídos de Dios. ¿Oídos de Dios? ¿Dios tiene oídos? Y así, etcétera. Digan ustedes, ¿cómo entienden? Metafórico. Metafórico. O sea, no puede ser ojo, ¿no? Porque no tiene ojo, no puede ser pie, no puede ser pie. Entonces, todos los pesukim que hablan con, ¿cómo se dice eso? Antropomorfismo, que le dan forma a Dios, necesariamente se deben interpretar. No pueden ser literales, son metafóricos. ¿Cuál es la fórmula de la Torá para explicar esto? Hay una fórmula, la digo. Dice, Akol lefida atam shel ben adam. La Torá habla en el lenguaje humano. La Torá habla en lenguaje humano. Sheeno makirim el agufot. ¿Y nosotros qué conocemos? Cuerpos. Nosotros conocemos cuerpos, nosotros conocemos materia, nosotros vivimos en un mundo físico. Entonces, la Torá para describir a Dios utiliza conceptos materiales. Obvio que ya sabemos que Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Dibra Torah Kilshon Bene Adam. Esta es la regla. Dibra Torah, la Torah habla Kilshon en el lenguaje Bene Adam, del hombre. La Torah habla en el lenguaje del hombre. ¿Por qué la Torah habla en el lenguaje del hombre? Para que lo entendamos. O sea, digamos que Dios ahora me tiene que describirse exactamente cómo es. A ver, ¿cómo lo escribo en la Torah? Digamos que Dios querría describirse a él realmente como es. ¿Es posible? No, midot sería manera de actuar. Digamos que no, yo quiero un pasuk que Dios describa exactamente su esencia. No, ¿entienden que sería imposible? Sería imposible. ¿Por qué sería imposible? Porque su esencia es diferente a todas las esencias. Entonces, ¿cómo vas a describirla? ¿Entienden? Entonces Dios, ¿cómo me va a hablar de Dios? Tiene que bajar. ¿A qué? ¿Para hablar? ¿En qué? En mi idioma. En el lenguaje humano. ¿Se entendió? Entonces dice, todos los pesukim hay que interpretarlos, son sobrenombres, ¿está bien? Que Moshe Nehemar, Ibn Barak, Harbi.